Bien, buenos días. Gracias por el esfuerzo que hacen para conectarse a la sesión de nuestro curso, Comunicación, Salud y Calidad de Vida. Les había comentado que eh, como segundo tema que voy a exponer tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. Entonces me dedicaré los próximos minutos a ello. Voy a compartirles la presentación para conducir la exposición. Es una temática que en realidad históricamente, no solo en México, sino en todo el mundo, está ligado a una expresión más dura, con una connotación más de mayor impacto, que es el aborto. Ahora en México, como en otros países, se denomina interrupción legal del embarazo porque estamos hablando, se está refiriendo a un derecho humano impulsado largamente por una de las vertientes del movimiento, de los varios movimientos feministas, que pues lo que reclaman es el derecho de las mujeres, y yo digo que para bien, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y a que la maternidad no sea impuesta, ¿no? Este es el asunto, pero no podemos dejar de asociar, aunque la figura legal es interrupción del embarazo, no podemos dejar de aludir a una expresión más, como lo decía, más fuerte socioculturalmente, que es el aborto. Realmente va a ser la única parte, déjenme hacer de una vez la corrección, va a ser la única parte que desarrolle en esta sesión. Espero tener condiciones para agotar la, totalmente la temática. Entonces voy a dedicar unos minutos a la introducción. Después abordaré antecedentes de este movimiento como derecho de las mujeres sobre sus cuerpos y sobre su gestación, y les compartiré las cifras más recientes que tengo procesadas con el apoyo de Lorena Padilla, sobre cómo va últimamente la interrupción legal del embarazo en México, y por eso subtitulo como una tendencia, y cerraré con algunas conclusiones. Antes de entrar en materia, me gustaría pedirle a Lorena, como parte de la introducción, que nos comparta un dictamen, una resolución reciente que ha dado a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nos quieres compartir, Lorena, por favor. Sí, doctor, gracias. Bueno, les comento, hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una resolución a favor de una menor, bueno, en este caso ya no es una menor,
pero una menor que en 2015 levantó una denuncia por violación y de la cual había, bueno, el resultado de esta violación salió embarazada. Sin embargo, al ella levantar la denuncia y al acudir al hospital en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, ahí pues le negaron esta atención para interrumpir legalmente su embarazo. Ahora, hay que tomar en cuenta que en este caso, esta denuncia surgió en noviembre de 2015. Se le mandó llamar a la menor y a sus padres hasta diciembre de 2015 para rectificar la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tomar en cuenta estos periodos de tiempo para ver también la parte del embarazo, ¿no? Cómo iba progresando el embarazo. Y después, hasta enero del 2016, es cuando se le hizo la valoración médica a la menor, bueno, en esta resolución de la Suprema Corte no nos indica cuántos años tenía al momento de la denuncia, pero en 2016, que estaba en todo este proceso para interrumpir, bueno, para pedir que se interrumpiera su embarazo, ella ya tenía 17 años. Entonces, bueno, hasta enero del 2016 se le hizo esta valoración médica en la que no solo se comprobó que sí fue víctima de abuso sexual, sino que se comprobó que estaba embarazada y que, bueno, el feto tenía una malformación. Igual en el dictamen, pues no especifican ni de cuántas semanas ni qué tipo de malformación tenía, obviamente para protección de datos de la víctima, pero es importante tomar en cuenta estas dos situaciones que tenemos, ¿no? El abuso y aparte la malformación del feto. Posteriormente, a partir de esta valoración médica, como el hospital no puede, digamos, interrumpir el embarazo porque no es legal allá, entonces bueno, convocó a un comité de bioética en el que los doctores justamente analizan este tipo de casos en los que se tiene que tomar la decisión si es prudente o no interrumpir el embarazo, pero este comité de bioética dio su resolución hasta febrero, o sea, ya cuánto tiempo pasó de diciembre que se hizo la denuncia hasta febrero, en el que el comité de bioética del Hospital de Morelos pues no accedió a la interrupción legal del embarazo porque si bien tenía una malformación congenital el feto, decían que no ponía en riesgo la vida de la madre, entonces no había como suficientes elementos para permitir la interrupción del embarazo. Sin embargo, obviamente este caso es relevante porque, bueno, el Comité de Bioética dio esta resolución sin tomar en cuenta la protección a la menor porque fue víctima de una violación, ¿no? Y en el Código Penal se establece que cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación, tiene todo el derecho a recibir los servicios voluntarios de interrupción legal del embarazo. Además de que también se le privó de este derecho, pues de ella decidir, como venía con una malformación el feto, pues de no tenerlo, ¿no? Porque los doctores consideraron que no era como muy grave y ni siquiera era riesgoso para su vida. Y bueno, toda esta resolución se da hasta hace unos días, o sea, de 2015 y 16 que empezó este proceso, hasta hace poco, unos días, se dio la resolución de que obviamente el comité y el hospital pues hicieron un mal proceso porque no se tomaron en cuenta estos artículos que protegen a las víctimas del delito y que pues aparte no se le dio a ella esta libertad de elegir por razones de malformación del feto acceder al aborto, y las reparaciones del daño, digamos, a las que fue acreedora es
recibir atención médica, recibir servicios sociales, programas de educación, capacitación laboral, una reparación económica por daño moral, por daños a la integridad física, por la pérdida de oportunidades que tuvo, obviamente, a partir de ser mamá, por también se les dio como acceso, bueno, ajá, como esta compensación económica por todos los gastos en este proceso judicial en estos años. Y como consecuencia de este caso, la Suprema Corte decidió emitir una recomendación general a todos los hospitales del país para que tomen en cuenta como factor principal la interrupción legal del embarazo cuando la persona fue víctima del delito. Además de que también hizo esta recomendación de que los procesos fueran más cortos, ya que como les digo, o sea, acá de noviembre de 2015 hasta febrero del 2016, pues ya es un tiempo considerable incluso para que el Comité de Bioética pues no accediera a interrumpir el embarazo. Muchas gracias, Lorena. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos una violación, un embarazo menor de edad, malformación genética del producto, congénita del producto, demanda, decisión del comité de ética en el campo por parte del hospital de no aprobar la interrupción del embarazo y una serie de daños y consecuencias se le ha impuesto la maternidad, pero además con un hijo o hija que nació con malformación. ¿Qué piensan? Quien quiera. Cristina. Personalmente, Sí. como mujer y como persona que está a favor de la interrupción, se me hace pues una decisión bastante arbitraria el decir pues solamente porque no pone en riesgo la vida de la madre no vamos a proceder a la interrupción, más cuando en casos de violación se supone que sí se permite, ¿no? Y eso nos hace pensar que pues todavía existen muchos vacíos o falta de difusión en ciertas leyes o concientización sobre estas leyes, ¿no? Entonces, al menos a mí en ese sentido, pues sí personalmente, insisto, me molesta bastante que exista esta postura por parte de los médicos, cuando realmente ellos no van a tener que hacerse responsables ni cargo de la vida, ni van a tener que maternar a consecuencia de un proceso tan fuerte como lo es una violación, ¿no? Y más a sabiendas de que el producto de esta violación o este niño va a tener ciertas complicaciones a lo largo de su vida. Creo que pues básicamente es eso, nos hace falta concientizar o tratar de difundir un poco más este tipo de decisiones, normas o intentar que la población en general, no solamente los médicos, entiendan por qué se están dando estos procesos, porque finalmente pues ellos lo ven por una cuestión biológica o médica, pero nos hace falta intentar concientizar en el ámbito social el cómo lo llevas como individuo y cómo puede afectar en un futuro tu vida y tu desarrollo, ¿no? Así es. ¿Alguien de ustedes iba a hablar, colegas? Uno de ustedes iba a tomar la palabra. Sí, yo, Eduardo. Eduardo. Pues creo que, o sea, ni siquiera se debería de pensar tanto que cuando sea un caso de violación, pues se apruebe pues la interrupción legal del embarazo. O sea, eh,
no suficiente con que haya sido víctima de, pues, de ese acto tan hostil, va a tener que cargar toda su vida con ese recuerdo, pues no sé, me parece como súper injusto. ¿Alguien más? Yo, profe, Adelante. pues digo, algo que también veo que es algo, como algo muy recurrente, no solo en el sistema de salud, sino también en el nivel judicial y en el legislativo, es que todavía muchas personas se aferran a las creencias religiosas para tomar una decisión que a pesar de que incluya un tercero y de que a pesar de que puedan estar o no a favor, prefieren, ahora sí que decantarse por lo que sus creencias mandan. No tanto buscar un bien común, sino, o sea, sonará hasta burdo lo que voy a decir, pero hasta parece que es como por fregar. Si no piensan como ellos o no acatan a sus creencias, menos van a dejar que existan estas alternativas para poder interrumpir un embarazo, aunque las razones sean justificadas. Entonces yo creo que ese es el principal problema que ha tenido México, de que no se ha podido separar completamente lo que es la religión de las decisiones legislativas o judiciales, y que al final de cuentas son muchas mujeres y muchos niños los que al final sufren por esas decisiones. Sí, así es. ¿Alguien más? Uno más, una intervención más, por favor. Quien quiera. Yo, bueno, creo que ha llevado como un proceso, ¿no? Desde la violación que fue como en 2015 y tener resoluciones hasta apenas, creo que es algo que no se debe considerar tanto tiempo porque han pasado años en los que la víctima ha sido afectada. Sí. Pues eso nos permite ver que lo que le denominan el sacrosanto debido proceso consume mucho tiempo, semanas, y en el caso específico de una gestación, cada día y cada semana se vuelve clave. Pero como los procesos jurídicos y las audiencias y las revisiones y las integraciones de comités tienen sus propios calendarios, se desmarcan fatalmente de una situación que cada hora y cada minuto y cada día se vuelven claves. Entonces imagínense, pues sí, pero resulta que el comité de bioética de este hospital nos reunimos trimestralmente. Oye, pero ya tengo un mes de embarazo, 3 meses más, ya estoy fuera de las posibilidades que marcan las investigaciones de que lo idóneo es hasta la 12ª semana. Este es un problema severo de muchos procesos de orden administrativo, judicial, penal, civil, etcétera, ¿no? Con este ejemplo que nos ha compartido Lorena, lo que quise fue, lo que pretendo es, nosotros en el campo de las ciencias sociales y en comunicación necesitamos estar pendientes de lo que ocurre en el debate legislativo, en el debate judicial, en el ámbito civil y penal, y estar pendiente de las resoluciones que emite la máxima autoridad en la materia en este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en otros casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en otros casos la ONU, y en otros casos la UNESCO, etcétera, porque hoy, para países como el nuestro, que se ha adscrito a determinadas iniciativas, acuerdos, normas, leyes a escala internacional, son de observancia y en algunos casos vinculatorias, es decir, obligatorias para que se lleven a cabo en el país. Entonces,
como parte de su ejercicio y de su formación profesional, colegas, ustedes tienen que tener en su computadora, dentro de los sitios favoritos, instancias de las que ustedes deben estar pendientes de distintos casos y luego regresar a nuestro quehacer y ver qué ocurre con el ámbito de los medios de comunicación, de los grupos progresistas, de los grupos de derecha o grupos conservadores, de la Iglesia Católica, para ver, digamos, de qué manera una serie de problemáticas, en este caso de la interrupción legal del embarazo, en este otro caso específico con la chica violada, menor de edad, malformación genética del producto, comité de ética insensible, queriendo respetar una norma, un código local que lesiona los derechos de una joven, en este caso, para decidir no ser madre. Porque una vez que se tiene el hijo, es el resto de la vida de esa persona, más la de su hijo o hija, ¿no? Bien, voy a iniciar con la introducción. En esta temática, como en otras, implica un proceso muy complejo de comunicación. ¿Cómo se comunica esta problemática de la interrupción, del embarazo, de la violación, del estupro, de incluso de un encuentro casual, un encuentro sexual casual que termina en un embarazo no intencional, no deseado? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se comunica al interior de la familia? ¿Cómo se comunica en los medios? ¿Cómo se comunica ante las autoridades judiciales? ¿Cómo se comunica esta problemática en los centros de salud? ¿Cómo se comunica a la pareja este asunto de estoy embarazada o creo estar embarazada? Lo más probable es que sí. Y quiero, no quiero, es ahora. ¿A qué revisiones debo ir? ¿Qué información debo tener? ¿Qué tan oportuno? ¿Qué puedo hacer? Es un fenómeno eminentemente complejísimo, pero de comunicación también. Y qué duda cabe de salud de la madre. Una menor de edad, una persona menor de 20 años, no tiene condiciones fisiológicas, anatómicas de maduración para procrear. Lo más probable es que su bebé nazca, si continúa, con bajo peso. Puede entrar en fases de preeclampsia. Es altamente probable que tenga un tipo de malnutrición en la adolescencia. Entonces, también implica un problema de salud y de calidad de vida. En este ejemplo que nos compartió Lorena, reciente, de hace unos días, acaba de comunicar la resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué calidad de vida le espera al hijo o a la hija que nació? ¿Qué calidad de vida le espera a la madre? ¿Qué calidad de vida tenía en tanto era abusada sexualmente y menor de edad? ¿Y qué futuro le espera? Entonces, esta problemática de la comunicación, la salud, la calidad de vida y qué pensamos, qué nos imaginamos
cuando viene a nuestra mente la interrupción, el aborto, ¿qué imaginamos? ¿Qué escenas se nos vienen a la cabeza? Indudablemente el papel de los medios de comunicación, de los medios masivos, hoy de los medios digitales transmediáticos, porque están en prensa, o sea, en papel, pero también están digitalmente, están en radio convencional, en radio digital, están en internet, están en redes sociales, por eso transmediáticos. Se nos viene a la cabeza cuando hablamos de aborto, indudablemente una construcción sociocultural. Esta portada, publicada por la revista Life, en 1965, marca mucho del imaginario cultural que sobreviene como fenómeno de comunicación y como fenómeno interpretativo, incluso como toma de decisión. Fíjense, 1965. Por cierto, 30 de abril, cuando se celebra el Día del Niño. Y se publica esta foto para presentar en el reportaje interno de este número de la revista cómo se va desarrollando. Y esta imagen, este tipo de imágenes específicamente donde ya vemos un feto y no un embrión, un feto totalmente desarrollado, es lo que más utilizan grupos como Provida, la Iglesia Católica, grupos de derecha como el PAN, como el Partido Popular en España, como el Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Me explico? Utilizan este tipo de imágenes para decir, para oponerse al aborto, a la interrupción. Lo que no dicen es que este feto tiene 18 semanas de vida. Eso es lo que no dicen. Pero la utilizan para convencer, disuadir de que la gente que por distintas razones, circunstancias y derecho a no ser madre, le avientan estas imágenes en la cara como estrategia comunicativa para disuadir de que opte por la interrupción legal del embarazo, porque ¿cómo va a impedirle la vida a un nuevo ser humano que está hasta acá? Sí, pero tiene 18 semanas de formación, no 12 o menos. ¿Me explico? Entonces, es cierto que parte de nuestra deformación sociocultural, no solo nuestra en lo individual, sino como sociedades, casi siempre nos sentimos como que somos la época, el momento histórico incomparable y que solo en esta época está ocurriendo lo que nos está sucediendo como sociedad. Y no, la práctica del aborto tiene un largo camino, milenario, y una larga época de no penalización, hasta que comienza fuertemente a impulsarlo a partir del siglo II la Iglesia Católica para decir que
no está permitido. Luego se recuperarán los textos de Platón, de Aristóteles, donde hablan del alma en lo que hoy diríamos el feto. Recuperarán los textos de San Agustín, hasta que comienzan a avanzar todavía más y dicen, ¿cuándo surge la Iglesia Católica? ¿Cuándo surge? Cuando hay un ser humano, cuando hay alma. Cuando el alma llega al embrión, dicen, fíjense aquí la visión absolutamente patriarcal y machista. Dicen, a los 40 días entra el alma al embrión si es hombre y entra hasta los 90 días si el embrión es femenino. O sea, hay que salvar más rápido a los hombres que a las mujeres, porque al fin que las mujeres, el alma en el embrión entra hasta los 90 días, mientras que en el masculino a los 40. Hasta que mediante el derecho canónico que viene de la Iglesia, viene de toda la cultura romana y desde Constantino, que impulsa fuertemente el cristianismo y luego el catolicismo, hasta que dicen, arranca desde el momento de la concepción. Pero la práctica del aborto clandestino y del aborto no clandestino tiene un largo, largo camino. El debate público y legislativo a escala internacional es más reciente. Es más reciente. Fíjense aquí, 1920, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el primer país en aprobar la interrupción del embarazo legalmente. Y después, como buen seguidor, como país de lo que hacía la URSS, en tanto régimen socialista, Cuba en 1965 lo despenaliza. Sigue despenalizado desde entonces. En Cuba, en la URSS, hubo algunos vaivenes y retrocesos. Y en lo que va de este siglo XXI, 20 países más han aprobado, lo que va del 2000 para acá, 20 países más han aprobado la interrupción legal del embarazo. Ahí están los más recientes: Macedonia del Norte o República Yugoslava, Irlanda y Australia. Digamos que por ahora un total de 67 países, en un total de 67 países se permite legalmente interrumpir la gestación, nada más que tenemos países, 1 o 2, creo recordar, que lo permiten solamente hasta la 8ª semana, o sea, los 2 meses de embarazo, mientras que hay países como Canadá que lo permiten hasta la semana número 24, con la atención médica correspondiente. No tiene costo para la mujer gestante que lo solicita. Canadá, Países Bajos, Reino Unido y Singapur dentro de las primeras 24 semanas. En México, como se sabe, como lo saben ustedes, en la Ciudad de México
hasta la semana número 12 y más recientemente, como lo veremos, en Oaxaca. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Duda? Entonces les decía... No, por el momento, ¿no? Adelante, adelante. Entonces les decía, pensamos que solo en nuestra época se enfrentan determinados puntos de inflexión, grandes transformaciones. Ha habido tantas transformaciones a lo largo de la historia que cada época vive su propia transformación profunda, pero pocas cosas nuevas bajo el sol, ¿no? Hoy, sin duda, sentimos que no hay como esta época por la velocidad de transformaciones, por la innovación tecnológica, etcétera, por los movimientos sobre derechos humanos, por la preocupación y pocos avances sobre medio ambiente, etcétera. Pero en todas las épocas tienen sus grandes transformaciones. En México, respecto a la interrupción legal del embarazo, desde 2007, después de una larguísima batalla de muchos años atrás, de movimientos feministas, de movimientos de partidos políticos, particularmente el PRD, el Partido del Trabajo, organizaciones de la sociedad civil, grupos de activistas, académicas y académicos, contribuyeron a que finalmente en 2007 en la Ciudad de México se despenalizará, ojo aquí, muy importante, una causa más. Es decir, aquí, colegas, debemos tener cuidado en términos de nuestras expresiones profesionales. En México está permitido legalmente el aborto, sí. Desde hace muchísimos años. Solo que determinadas causas son las que se considera para aprobar el aborto. En la mayoría, ya vimos un estado que no, en la mayoría de las entidades del país, por violación. Otra causa que se permite el aborto cuando corre riesgo la vida de la madre. Otra causa por malformación genética del producto y que le espere una mala calidad de vida. Tercera. ¿Me explico? Entonces, violación, peligro, malformación y en pocos estados de la República también se autoriza cuando la madre tiene más de 3 hijos y condiciones socioeconómicas precarias. Cuarta causa, en las que se aprueba el aborto legal o la interrupción legal del embarazo. Quinta causa, por decisión de la madre, sin ninguna de estas 4, por decisión de la mujer que dice, no quiero por ahora ser madre. Sí, pero dentro de las primeras 12 semanas. Así que en 2007 se despenaliza una causa más, que es si la madre lo decide. Si la madre lo decide, sin más causa o motivo que la propia decisión. Quinta causa que se agrega, en este caso en la Ciudad de México,
para la interrupción legal. Entonces, ¿se permite en México? Sí. Hay desde 1 hasta 5, hasta 4 causales. Pero hemos visto que no siempre se logra. Por eso el caso que nos compartió Lorena y en el que se acaba de dictaminar, se acaba de dar a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por violación y por malformación había 2 causales. Había 2 causales para interrumpirlo. Pero el Comité de Ética del Sacrosanto Hospital dijo no. Y entonces se le impone la maternidad con las consecuencias a una menor de edad que, además de haber sido abusada y violada, su hijo o hija nació con malformación. Es decir, como en muchos otros aspectos de la vida en nuestro país, están las leyes, está el código, están aprobadas las causas, pero eso no implica necesariamente que se lleven a cabo. ¿Me explico? En septiembre, como les comentaba, de 2019, el año pasado, Oaxaca, el estado de Oaxaca aprobó, fue la segunda entidad que también aprobó la interrupción legal del embarazo desde la primera hasta la 12ª semana. Pero hoy, mes de mayo, dada también la contingencia COVID, pero también dados que varios médicos y enfermeras se han opuesto a participar en procesos de capacitación para interrumpir legalmente el embarazo, se han opuesto. Esta es la fecha que no se abren clínicas en Oaxaca para atender esta demanda social inscrita en derechos humanos, donde la libertad de las mujeres sobre su cuerpo es el motor fundamental de esta 5ª causa de despenalización legal del embarazo. Desde 2007 que se aprueba y que se van creando, hoy existen 13 redes, 13 clínicas que forman una red en la Ciudad de México, 13 clínicas financiadas por el gobierno de la Ciudad de México, más de 200,000 mujeres procedentes de todo el país, de todas las entidades, acuden a este servicio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Bueno, aquí están los resultados de un procesamiento que tuve el notable apoyo de Lorena, de enero de 2018 a mayo de 2019, observen, 22,000 casos en estos 17 meses. Casi 23,000 casos. Observen el lugar que ocupa la Ciudad de México y observen el nuestro. El segundo lugar. Casi la mitad. ¿Por qué van mujeres del Estado de México a la ciudad? Porque no tienen aquí el servicio, porque no está aprobada esa 5ª causal, la decisión de las propias mujeres. Y ahí está la iniciativa, en la Cámara de Diputados aquí del Estado de México, en manos de una comisión de Morena, pero calculan el impacto electoral y no quieren seguir avanzando en la discusión, porque se les vendrán encima todas las personas
que se oponen por razones culturales, religiosas, axiológicas, de principios, legítimos, legítimos, se oponen a que exista esta ley. Quiero decir, legítimos sus derechos, su visión, sus valores, su esquema axiológico legítimo. El problema es que mediante esa creencia de no se debería permitir, se le impone a las demás personas, a las demás mujeres, se les impone esa creencia. Cuando vivimos en un estado laico y donde todavía el imaginario de muchísima gente es que la tecnología para interrumpir legalmente el embarazo dentro de la primera a la 12ª semana, todavía la idea es que es una técnica medieval, arcaica, invasiva y altamente peligrosa. Y usan esa serie de imágenes crudas, mostrando incluso fetos troceados en fotos para disuadir a la gente, como si eso se hiciera dentro de la tecnología que hoy existe para interrumpir legalmente el embarazo. Aquí hay otra pregunta, como política pública. ¿Por qué tiene que sobrecargarse el presupuesto de las 13 clínicas de la Ciudad de México para atender a casi la mitad de los casos procedentes de todo el país? Aquí. Porque al final de cuentas son recursos públicos invertidos por la Ciudad de México. ¿Por qué los tiene que absorber a la gente del Estado de México y al resto de las entidades? Hay organizaciones de la sociedad civil que, entendiendo que muchas mujeres no tienen ni siquiera para el pasaje de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero hacia la Ciudad de México, se encargan de brindar apoyo para el traslado y que lleguen hasta la Ciudad de México. Si su decisión es interrumpir el embarazo entre la primera y la 12ª semana. ¿Qué perfil creen que tienen las mujeres? Aquí no hablamos solo de adolescentes ni de menores de edad, sino todas las mujeres. ¿Qué perfil creen que tienen las mujeres que acuden a interrumpir legalmente el embarazo en la Ciudad de México? ¿Qué edad en promedio? ¿Qué nivel de escolaridad? Les escucho. Creo que mayormente pueden ser adolescentes y pues la escolaridad me parece que puede no pasar de la preparatoria. ¿Alguien más? Estas 22,000, 23,000 mujeres, yo ¿cómo se las pienso, imaginan? bueno, yo me las imagino la mayoría entre un rango de edad entre los 20 y 30 años, con escolaridad entre preparatoria y licenciatura, porque pues para ir a la Ciudad de México desde todo el país, pues es vital conocer que en la Ciudad de México es legal la interrupción legal del embarazo, así que yo creo que es con escolaridad más o menos prepa, licenciatura, en su mayoría, no todas obviamente. Es bueno, yo como me las imagino, ¿no? Y de así. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más?
Yo creo que son adolescentes como de 16 años y adultas jóvenes como en sus primeros 20 y también creo que pues tienen un nivel económico estable o que les permite viajar a la Ciudad de México. Muy bien, ok. Tienen entre la primera hasta la 12ª semana para interrumpirlo. ¿Qué número de semana creen que sea la más frecuente? La primera, la segunda, la 8ª, la 10ª, la 12ª. ¿Hasta dónde podemos ver Pues la decisión de, bueno, ya voy? veo que entre la 8ª y la 10ª, ¿no? 8ª y 10ª. Venga. 8ª y 10ª, por ahí. ¿Quién más? Es una hipótesis, ¿no? Solo quiero... Yo digo que tal vez entre la 10ª y la 12ª. ¿Mande? Yo Eduardo. digo que tal vez entre la 10ª y la 12ª. 10ª y 12ª. ¿Alguien más? ¿Mujeres? La ¿Chicas? 12ª. No escucho. Yo creo que en la 12ª. 12ª. O sea, ya al límite. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? No sé, creo que, bueno, lo que yo he visto, porque sí conozco casos de mujeres que han querido interrumpir el embarazo, pero yo creo que, o sea, para algunas es una decisión, o sea, que aterra, y creo que aterra porque para empezar en el Estado de México no está legal, no es legal, entonces tienen que tomar varias decisiones, ¿no? En ese proceso. Quizá, no sé, lo repiensan o no saben incluso el camino, o sea, si es el camino correcto, ¿no? No sé, yo creo que a veces se dejan llevar mucho por lo que los demás puedan decir, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que es como la 11ª, igual concuerdo un poco con Alejandra, porque bueno, primero te enteras que estás embarazada y después como tomar ciertas decisiones y si llegas a vivir en un estado donde no está permitido, como pensar cómo transportarte a la Ciudad de México o esas como cuestiones que empiezas a decir, la sociedad qué va a pensar de mí o qué hago y si lo tengo, qué voy a hacer y si no lo tengo, pues sí te lleva como a pensarlo mucho y lleva tiempo tomar una decisión así. Entonces siento que sí llegan como al límite de la semana 11 para tomar la decisión de sí abortar. Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver los resultados. Acuérdense de sus clases de estadística. ¿Qué ven? Ahí están las 22,715 que acudieron de todo el país, la mitad, poco más de la mitad de la propia Ciudad de México, que acudieron durante esos 17 meses a interrumpir legalmente el embarazo. ¿Qué ven? Que la mayoría de ellas ya tiene entre los 20, 25 años, o sea, ya son personas adultas. Muy bien. Fíjense aquí. Cuartil 2. De aquí para acá está la mitad de 25 años o más acudieron. Por eso, la mediana
es de 25 años. De aquí hasta acá se suma el 50% de todos los casos. Dicho también de otro modo, de 25 o menos está la otra mitad. La cuarta parte de todos los casos, observen, de 9 hasta 22. Por eso se calcula el cuartil 1. ¿Me explico? Observen, corrijo. De 25 a 29, de 25 a 29 está el 50%. De todos los casos. De 25 a 29. Y el otro 25% de 30 a 53. En promedio, a los 26 años, todo este grupo, en promedio tiene 26 años. Nadie tiene 26, tiene unos cuantos, tienen estos 26. Pero en promedio, por eso la media está aquí. Pero observen la franja de las adolescentes que acuden. Así que la gran mayoría, observenlo de aquí, desde aquí, la inmensa mayoría son mayores de edad. ¿Lo vieron? Adolescentes de 19 hasta 9. ¿Lo ven? Por eso, colegas, hay que ir por información a bancos de datos, a bases de datos y procesarla. Esta gráfica no está en el portal de la Ciudad de México, Interrupción Legal. No está. Están las bases de datos por mes, pero hay que procesar para tener una idea y entonces comunicar mejor. Aquí está. Observen. ¿Qué me dicen del número de semanas en las que acudieron a interrumpirlo? Entre la cuarta y la octava. Pocas llegan hasta la 12ª, la 11ª. Sí hay casos, pero pocos se acercan ya hasta 10ª, 11 y 12. Van de la cuarta a la octava. Casi el 80%. 8 de cada 10 acude a la interrupción entre la cuarta y la octava semana. Y desciende conforme se acerca a la 12ª. Pero muy pocas, también por el propio proceso, porque ¿qué está diciéndonos aquí? En términos que no se han, son semanas, que no se han dado cuenta. Claro, están esperando el Que no se han siguiente dado periodo cuenta de eso. menstrual. Están esperándolo. No llegó, entonces sí a decidir.
Son semanas, ¿eh? ¿Me explico? Pero otras chicas, 20, alguna sintomatología, prognosticó, prueba de laboratorio, vámonos, citan y vámonos. Acá no, acá empieza de manera normal. Ah, caray, no llegó el periodo, algo pasa. Acá ya vamos al segundo mes, no, ya. Por eso la quinta parte de los casos, que es la mayoría, en la séptima semana. ¿Se dan cuenta? Cuando la gente habla de que la frialdad de los números, no que hay frialdad ni que nada. No hay tal frialdad. Estamos ubicando las cifras y le estamos regresando a la vida, al proceso de decisión, de duda, al proceso fisiológico, a las condiciones, a la edad de las personas, a la circunstancia. A veces se usan expresiones de las que la gente poco reflexiona. Frialdad de los números. ¿Cuál frialdad? Siempre hacemos interpretación de las cifras. Cuanto más formación sociológica tenemos y comunicacional, arropamos la interpretación de esos datos. Sí, pero hay que procesarlos, ¿eh? Por lo tanto, es la misma gráfica. Observen, casi 9 de cada 10 entre la cuarta y la novena. Así que aquella imagen de la revista Life de 18 semanas está usada a la mala. Está usada bastante a la mala. Y observen aquí, el 87% de los casos, la técnica para interrupción del embarazo es mediante toma de medicamentos. Un dilatador y un expulsor. Tan, tan. Solamente el 13% requirió técnicas de aspiración manual o aspiración eléctrica combinada con medicamentos. Claro, porque ya están hasta acá. ¿Observan? 6 y 4, 10, 13%. Pero ya están hasta la 10ª, 11ª y 12ª. Así que todos estos casos, la inmensa mayoría de estos casos son con medicamentos y deben regresar a revisión. Conclusiones sobre el perfil. 27%, un tercio prácticamente, tenían estudios de secundaria. Casi la mitad, nivel medio superior. La quinta parte, estudios de licenciatura. Una de cada 100 sin ningún grado de escolaridad. Quiere decir que es altamente probable que las mujeres sin nivel de escolaridad, que no quieren tener hijos, no acuden a la interrupción ni tienen condiciones económicas para llevarlo a cabo. Viven en comunidades dispersas. Es altamente probable que formen parte también de comunidades indígenas.
Y si bien el 70% tenía empleo, deben llenar un formato ahí en alguna de las 13 clínicas, dado este nivel de escolaridad, secundaria, ojo, secundaria, pero ¿de qué edad? ¿Lo recuerdan? Nivel medio superior, pero la mayoría ¿de qué edad? De 25 o más. ¿Con secundaria? ¿O con bachillerato? ¿O con nivel medio superior? Pues imaginemos el empleo y sus ingresos. Así que esta política pública de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México está atendiendo a población joven, mayoritariamente con estudios de secundaria y bachillerato o nivel medio superior, con ingresos precarios, no contaban, 2/3 no contaban con seguridad social, no tienen acceso a servicios médicos, por lo que podemos suponer que su empleo es o un subempleo o es un empleo que, por supuesto, no les da seguridad social. La quinta parte eran amas de casa. Ojo, casi el 70% católicas, 4% protestantes o evangélicas, el 25% ninguna religión. Con estos datos podemos ver que con o sin religión priman condiciones socioeconómicas que hacen que mujeres menores de edad, de 18 o más, que son la inmensa mayoría, digan, en este momento no. Y claro que en este momento no, por ¿qué voy a hacer a la edad que tengo con este empleo y con este nivel de escolaridad? ¿Con qué me va a alcanzar para mantenerlo? Pero además no quiero. Y hasta ahora se ha impuesto la visión de los partidos de derecha y la visión de la Iglesia Católica para imponer a los demás que no deben abortar. Es decir, tienes que creer en lo que yo creo. Y allá tú con tu economía y tus condiciones y tu pobreza, allá tú, pero tú crees en lo que yo creo. Que la vida humana arranca en el primer nanosegundo de la fecundación. Ya hay ahí un ser humano. Que a la hora de que el esperma entra en el óvulo e inicia la fecundación y que ahí hay vida, sí, sí hay vida, pero no hay una persona. Está el potencial de una persona, pero no es persona. Y esto a la gente le cuesta mucho trabajo, colegas, entender asuntos elementales de lógica. El potencial de algo no es ese algo. Cada una y cada uno de ustedes tiene el potencial de llegar al postdoctorado. Cada una y cada uno de ustedes tienen el potencial de llegar al postdoctorado. Pero eso no les hace ahorita postdoctoras ni postdoctores. ¿O sí? Y eso no hace que desde ahorita sean tratados y tratadas y tengan el prestigio y las condiciones de postdoctoras o postdoctores. El potencial de algo no es ese algo. Cada una y cada uno potencialmente, quién sabe si lo quieran, allá ustedes no me lo contesten, potencialmente
podrían ser gobernadoras o presidentas o presidentes de la República, de este país, potencialmente. Pero eso no los hace presidentes de este país, no presidentas, ni gobernadoras, ni gobernadores. Porque aplicamos la lógica. El potencial de algo no es ese algo. El potencial embrionario, la división celular que se está llevando a cabo, no es una persona. Y la ciencia lo que muestra es que entre la primera y la 12ª semana no hay persona. ¿Por qué? Porque es hasta la 13ª semana cuando el sistema nervioso central comienza a formarse y entonces ese embrión se convierte en feto y siente. Y si siente, sufre o goza. Y sufrir o gozar es un principio elemental de ser persona, de ser un ser humano. Eso está planteado en las ciencias biogenéticas desde hace varios lustros. Y como vivimos en un estado laico, donde la religión se respeta, pero no se impone, la creencia se respeta, pero no se impone en el ejercicio civil y en la política pública tampoco se impone, entonces se aprueba la interrupción legal del embarazo para quien así lo decida. Las personas católicas, protestantes o evangélicas, de sólidos principios y de creencias de que desde el primer nanosegundo, esperma y óvulo, existe un ser humano, no van a ir nunca a abortar. Y eso es respetable. Pero no por respetarlo se va a imponer a quienes piensan de manera racional, laica y basadas en la ciencia para decir, en este momento no quiero ser madre, o ni en este momento, ni después, ni nunca. Y no me van a imponer la maternidad, las demás creencias. Y si yo estoy dentro de la ley de la primera a la 12ª semana y hay una tecnología que preserva mi salud y que me permite tomar una decisión donde yo, ser humano, mujer, pulso, sopeso, que no tengo condiciones en este momento para ser madre, para mantener, para criar, porque tengo otros planes y tengo derecho a ello, pues entonces acudo a una tecnología aprobada donde tengo servicios profesionales de salud. Pero como el cálculo es político y electoral, mejor no hay que sacarlo. Aquí está el perfil. Para eso sirve que procesemos información, colegas. Para eso sirve que tengamos datos. Para eso desde el principio del semestre les pedí, pónganse a investigar información válida, confiable, de fuentes académicas, científicas, para preparar su material, su infografía, sus gráficos, su ensayo, sus productos comunicativos. Porque hay que hincarle el diente a la información, y esta es información oficial, ¿eh? Por lo tanto, el perfil social deja claro que las mujeres que acudieron a interrumpir legalmente el embarazo en la Ciudad de México y que van de todo el país, tienen baja escolaridad, empleos sin prestaciones sociales y la gran mayoría mayores de 21 años. ¿Me explico? Bueno, esa es la otra temática que quería exponer. Interrupción legal del embarazo en México, como una manera de tratar de hacer un espejo de lo que espero
como parte de su investigación documental y más adelante les compartiré un artículo al respecto que está publicado. Comentarios, les escucho. ¿Están todavía conectadas, conectados? Hola, hola. ¿Se cortó la sesión? No, profe, No, aquí andamos, aquí andamos. oiga, profe, una duda. Digo, más allá de la presentación. Es que checando con mi equipo, somos el equipo de obesidad infantil, estábamos checando el calendario y solo queríamos, ¿cómo se dice? Confirmar la fecha de nuestra presentación porque decía, creo que es, ¿en qué Si son el cae? primer equipo, es la próxima semana. Si son el primer equipo. No, Es no, el 7 de Somos el julio, 2. Somos pero el 2. Ajá. Dígame. es día domingo. Venga, venga. No, a ver, las exposiciones son martes o jueves. Si está avisado una fecha que cae en domingo, pues no lo es, lo corrijo. No pasa nada. No, sí, solo era eso, porque existía la duda, porque si había dicho que era martes o jueves y la fecha que nos asignó era el domingo, esa era la duda. No sabíamos si sería ese jueves o sería hasta el martes siguiendo ese domingo. Sí, ¿me compartes el calendario, Lorena? Por favor, el programa. Sí, Para acá, revisarlo de una vez. Déjenme. Si me ayudas si lo buscamos en el drop, Lorena. A ver, y sirve que entonces ahorita, si les parece bien, creo que están de todos los equipos. Y de una vez revisamos, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a detener la grabación. ¿Les parece bien? Sí, no hay problema.